Muy buenas tardes, estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta y en www.señalu.tv para repasar junto con ustedes y junto con nuestros panelistas los temas del día de los medios de comunicación y también de las redes sociales, aquí en Panorama U. Jueves 7 de mayo, hoy vamos a ver que hay denominadores comunes tanto en el ámbito nacional como local. Por ejemplo, Clarín y La Nación, ambos hacen referencia al juez Carlos Fait. Clarín plantea que la oposición se reúne para apoyar, para respaldar a Carlos Fait, mientras que La Nación sostiene que el gobierno redobla la presión para que este juez abandone la corte. Página 12, por otro lado, pone el foco en Nisman y lo define como el fiscal en que no se fijaba en gastos. En el plano local también hay coincidencias, en este caso entre Los Andes y Diario 1. Ambos hacen alusión a las paritarias, a que ATE y AMPROS aceptaron la oferta del gobierno provincial de un aumento del 35% salarial, mientras que Diario El Sol tiene como tema de tapa que el casino está nuevamente en la mira por 2 adjudicaciones. Les proponemos ahora desglosar todos estos temas y más junto con Cintia Mesia, panelista de medios, Claudio Barros, panelista de redes sociales. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Sofía? Sofía? Bien. ¿Todo Muy bien? bien. Y Verónica Gordizo, que nos acompaña hoy para brindar datos y entender cabalmente la información. ¿Cómo estás, Vero? Bien, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien. Comenzamos entonces por Carlos Fait, tema de tapa, decíamos en Clarín La Nación. Exactamente. ¿Qué evaluación podemos hacer? Tema de tapa en Clarín y La Nación, viene también desde ayer ya la noticia, y podemos hacer algunas apreciaciones con respecto a cómo fue apareciendo la nota en la tapa de Clarín, por ejemplo. Cada uno tiene una intencionalidad bastante marcada y ahí se ven diferencias, por ejemplo, entre Clarín y La Nación. Por un lado, Clarín habla de la oposición, se unió en respaldo al juez Fait ante el ataque oficial, usando la palabra ataque. También en su volanta dice la jugada para conseguir otra vacante en la Corte, como una afirmación. Y también dice, en letras un poco más abajo en rojo, dice Fait hizo saber que resistirá los embates en su contra. Por otro lado, La Nación habla de que el gobierno redobla la presión sobre Fait para que deje la Corte. Más o menos tienen como la misma línea interpretativa. Y también tenemos que aclarar, por otro lado, lo que dice Página 12, que también lo saca, nada más que no en un titular, sino lo saca en un espacio que tiene arriba. Y pone esto, dicen que Fait dice que está bien, pero él no aparece, con signos de puntos suspensivos. Y también dice esta palabra que es un poco pintoresca, cortesano de 97 años, así lo nombra Fait, Página 12. Estas son las distintas formas en que ha aparecido la noticia esta mañana. Además de que también en las actualizaciones, en tapa de Los Andes también se ha nombrado. Estuvo, sí. En la actualización de Sitio Andino dice esto, Fait va a hacer lo que él quiere. Esa es la frase que utiliza Sitio Andino en la actualización de Primera Mañana. Continúa la polémica, ¿no?, en torno al juez Carlos Fait. Exacto, que empezó desde que el Ejecutivo, con el jefe de gabinete a la cabeza, Aníbal Fernández, cuestionó, digamos, la idoneidad de este ministro de la Corte, que recordemos tiene 97 años. Tal como decía Cintia, Fait no habló en ningún lado, pero sí habló su abogado, Jorge Rizzo, y su hija, Graciela Fait, que le dio una entrevista al programa Get Up de la radio Vorterix, donde dijo que pedía respeto por su padre, que él sigue trabajando, que ha sido un juez intachable durante todos los años que estuvo como ministro de la Corte, entonces que pide que se siga respetando eso. Respecto del titular del Clarín, donde habla de la oposición, es porque todo el arco opositor que está en el Congreso firmó una nota en la que pide respeto por el ministro y que se respete su decisión de seguir al frente de la Corte. Bien. Claudio, ¿en redes sociales se manifestó gente al respecto? Sí, y bastante. Sobre todo porque empezaron a aparecer lo que digo siempre de esta lucha por el Poder Judicial, gente a favor y en contra del gobierno, gente a favor y en contra del Poder Judicial, pero también empiezan a sobreabundar los chistes, ¿sí? Ya empezaron a aparecer bastantes, y bueno, ahí podemos repasar algunos que dicen, algunos cuestionan, como este, raro, ¿no? Dice, la hija de Fait salió a aclarar que su padre está vivo.
¿sí? Como diciendo, bueno, tenemos que salir a aclarar incluso este tipo de información. Podemos ver otro que dice, igual anda a creerle a la hija de Fait, debe tener como 1000 años. ¿Sí? Ya empezaron Claudio, los primeros... perdón que te interrumpa, Sí. pero la hija de Fait dijo eso en la entrevista radial como un chiste, digamos, como diciendo, Claro, no se exacto. asuste, Sí, el sí, padre sí, sí. sigue vivo. O sea. Y por eso mucha gente Lo está... dijo irónicamente claro. y después lo han retomado para redes. Y mucha gente está retomando esto como diciendo, la hija de Fait dice que está vivo. El está vivo también tenía un doble sentido con el famoso está vivo de Susana y el dinosaurio. de Había Susana. muchos chistes de estos también hoy en la red social. Aquí podemos ver otro que dice, el tren bala, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, el polo audiovisual Isla de Marchi, tampoco aparecen, no hagan tanto berrinche por Fait. ¿Sí? Y bueno, y el último, también en tono jocoso, dice a Fait lo tiene que reemplazar Casey Wonder. Casey Wonder es ese fanático kirchnerista que solo tiene 12 años y muchos lo están proponiendo como reemplazo de Fait en las redes sociales. Tema de tapa en página 12, Nisman. Causa Nisman, otra vez, como siempre, es un tema que siempre se renueva. En este caso es página 12, lo que lo pone en su tema de tapa y habla de una investigación sobre los gastos del fiscal y tiene este título, el fiscal no se fijaba en gastos. Surge el análisis de las computadoras, sale con una foto de un Nisman un tanto sonriente en página 12 en su tapa. Se está investigando por lavado de activos, ¿no? Exacto, por presunto lavado de dinero lo está investigando la Justicia Federal. El juez que lleva la causa es el juez Canicoba Corral y básicamente lo que hace la nota es describir qué información sacaron de las computadoras de Nisman. Entre otras cosas que el fiscal tenía inversiones en Uruguay, inversiones en inmobiliarias, en Argentina y en Estados Unidos, que tenía sobre todo acciones en bonos y en fondos de Estados Unidos. Esta causa en la que están investigando el posible lavado de dinero también está incluida su madre, Sara Garfunkel, porque a nombre de ella están casi todos estos activos. Su madre, su hermana y también se está investigando a Lago Marcino. Exacto, están todos ahí. Y otra cosa importante es que el juez que está en la causa ya pidió algunas diligencias, sobre todo al Colegio de Escribanos, para que certifique alguna de estas apariciones o revelaciones que se dan a través de las informaciones que sacaron de su computadora, sí. Y que el juez federal a lo que atina es que esto no coincide o estos gastos no coinciden con las declaraciones juradas que hizo el fiscal. Puntualmente la nota de página 12 hablaba, Vero, justamente de gastos, por ejemplo, de tarjeta de 130.000 pesos, más de 130.000 pesos por mes, mientras que el fiscal cobraba 95.000 pesos. Exacto, están todos los gastos de sus tarjetas, de sus viajes, todo está ahí contabilizado. Bien, en redes sociales, como siempre decimos, Nisman se va renovando, Sí. suele aparecer y se convierte en tendencia a veces. Sí, y es terreno fértil para muchas críticas, sobre todo cuando tiene que ver con este tipo de temas, como es los gastos, el dinero y demás. Acá podemos ver algunos que dicen, ¿marchaste por Nisman? Pedile a la familia que por lo menos te devuelva unos mangos de todo lo que choreó. ¿Sí? Bastante duro. Y bueno, aparece una respuesta de alguien que le dice que Nisman no fuera un gran tipo no justifica un asesinato encubierto. Es mezclar peras con bananas, opinan otros usuarios en la red social. Y después, bueno, hay un tercero que dice Nisman se iba de juerga y decía en la fiscalía por razones de servicio, esto lo pone entre comillas, nadie controlaba nada, no rinden cuentas de su trabajo. O sea que hay gente que ya se empezó a aprender en las redes sociales a criticar esto, ¿sí? A decir, bueno, esto es una cuestión más argentina de sin control. Sin control de gastos. Es interesante también ver cómo desde que empieza el tema de la causa Nisman va cambiando todo esto, se mueve mucho la opinión de la gente también con respecto a lo que van sacando los medios. Totalmente. Y también cómo se refleja en las redes sociales que hay por un lado tanta defensa, por un lado tanto ataque y también sería bueno ver que es lo que hablábamos con el tema de los medios, de si se lee totalmente la noticia y también si se lee la causa. No, y si realmente hay conocimiento del tema, ¿no? Claro, y además digo, válida. y hay gente, digamos, los medios también, bueno, algunos funcionarios también aprovechan esto, ¿sí? De ese vaivén de pasar de héroe a villano, de héroe a villano todo el tiempo. La sobreexposición en los medios también causa estas cosas. Y demasiados detalles íntimos por ahí también. Sí. Cintia, ¿qué otra información podemos destacar hay de una media información mañana? que aparece en la actualización de los Andes, en la primera mañana, y también sale en Tapa de la Nación, muy pequeñito abajo, sobre que un fondo buitre embarga cuentas de la Embajada Argentina en Bélgica. ¿En qué consiste esta información, Vera? Bueno, la Cancillería de Bélgica confirmó que todos los fondos se congelaron por una petición que hizo ante un fiscal de Bélgica, uno de los fondos buitre que pide que se le paguen todas las acciones de la deuda que tenían. Esto queda congelado
todas las cuentas que tiene la Cancillería, incluso las cuentas con las cuales se pagan a los funcionarios, que recordemos en esa Cancillería está el ex ministro de Economía Lorenzino, Hernán Lorenzino. La orden alcanza a todos los activos. El Poder Ejecutivo de Bélgica actuó de alguna manera a favor de la Argentina, hablando sobre los tratados internacionales que nos amparan en ese sentido, pero bueno, la medida quedó firme porque fue dictada por un fiscal de Bélgica. La medida comenzó, este embargo del que se habla comenzó este lunes, o sea, se hizo efectivo y es a raíz de que un juicio se ganó en Estados Unidos y por el cual la justicia obliga a Argentina a cumplir con esta deuda, digamos. Exacto, son todos el juicio que iniciaron los que no entraron al canje 2005 y 2012 y que finalmente el juez Griesa les dio la razón. ¿Algo para agregar, Claudio? Sí, opiniones de la gente que, bueno, lo mismo que decíamos antes, ¿sí? Nadie entiende demasiado sobre el tema, pero todo el mundo quiere decir algo. Entonces, cuando esta noticia llegó a Facebook, habían algunas opiniones que variaban en tonos como consecuencia de un par de delincuentes argentinos. Aunque duela, agradezcan a la Cris que cada día te roba a ti. Otros dicen, respecto a Griesa, abuelito, anda a cuidar a tus nietos, la cabeza ya no te funciona. Y bueno, otros dicen, tendrían que enmarcar las cuentas de los delincuentes argentinos que tienen cuentas de evasiones al fisco del HSBC. Y muchas opiniones de este tipo, o sea, no terminar de tratar de entender el tema, pero sí tener algo que decir, eso es lo más común en este momento con este tipo de noticias, sobre todo en Facebook. Seguimos también con el plano internacional hoy a media mañana. Sí, a en una actualización de Diario Los Andes habla de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que pidió la renuncia a todo su gabinete. Pidió la renuncia a todo su gabinete, pero confirmó al canciller. Exacto, lo único que ha confirmado es al canciller Heraldo Muñoz, que recordemos el que coordina el equipo que está peleando la postura de Chile ante la Haya a raíz de la demanda de Bolivia para tener una salida al mar. Todos los demás funcionarios, la presidenta ha dicho que va a pensar 72 horas a ver quién sigue y quién no. Recordemos, Sofía, que esta es una reacción que ha tenido la presidenta frente a dos causas de corrupción bastante importantes. Una que involucra a su propio hijo por unas compras de un negocio inmobiliario y la otra que involucra a uno de sus funcionarios por el financiamiento de las campañas. Está con el nivel más bajo de popularidad en lo que va de su gobierno, de sus gobiernos. Exacto, nunca en ninguno de sus dos gobiernos Bachelet llegó a los 31 puntos de aceptación como ha llegado ahora, siempre lo superó muchísimo. Así es, Claudio. Sí, hay muchas repercusiones, muchas opiniones, comparaciones inevitables, sobre todo con el gobierno argentino, pero también de otros países cuestionan algunas cosas. Dice, Bachelet pidió la renuncia de todo su gabinete por denuncias de corrupción. Qué extraño es Chile, en otros países las denuncias son méritos. También, bueno, aquí lo que decía antes, la comparación con Cristina, en una república, Bachelet pide la renuncia a los ministros del gobierno, en un feudo Cristina pide la renuncia de un ministro de la Corte. Bastante duro. Otro dice, reflexión, Bachelet corre a todo su gabinete por una encuesta que dice que desaprueba su gestión. ¿Qué hacemos nosotros con lo de vudú? ¿Sí? Y bueno, esas son algunas de las opiniones. Analogías con Argentina. Sí, sí, sobre todo, porque era inevitable. A ver, los argentinos siempre tenemos esta visión, sobre todo en las redes sociales, de comparar lo que pasa en el mundo con nosotros mismos, y este caso no fue una excepción. Hacemos el primer corte, pero recuerden, ustedes pueden opinar acerca de estos temas y aquellos que no se están planteando hoy en la agenda de los medios y también en las redes sociales. Para eso, en nuestro Twitter, @SeñaluTV, Señalu en este caso con N, en el Facebook, Señalu, y nuestra web www.señalu.tv. Corte, ya volvemos. ¿Qué se movía hoy en los medios? Mañana hay una actualización de Diario 1 que habla de Nicolás del Caño, que competirá con Altamira para ser el candidato a presidente del FIT. Ahora va entonces por una candidatura a nivel presidencial del Caño. Exacto, es como que se armó la interna de la izquierda que antes no existía. Mientras Altamira siempre dijo por el Partido Obrero que él iba a ser el candidato, el Partido de los Trabajadores Socialistas que lleva a Nicolás del Caño dijo que no va a bajar la candidatura de Del Caño, que van a seguir adelante. La gente que participa en ambas fuerzas ha dicho que tiene esperanzas de que en algún momento lleguen a un acuerdo y hagan una fórmula de unidad, pero eso todavía no ha pasado. Recordemos que los dos entonces competirán en las PASO nacionales, que son el 9 de agosto. Exacto. Ya se habla de quienes podrían acompañarlos en esa fórmula. En el caso de Altamira sería Juan Carlos Giordano o Rubén el Pollo Sobrero, como lo conoce todo el mundo, y para acompañar a Del Caño sería la compañera Miriam Bregman.
Cabe aclarar que a nivel legal sí se puede, es decir, Del Caño, si bien se presentó para ser intendente en Capital, lo cual no resultó, sí puede presentarse a nivel nacional, no pueden a nivel provincial volver a reiterarse las candidaturas, ¿no? Sí, no hay problema en ese caso que se presente porque es otra elección y como vos decís son jurisdicciones distintas. Bien, Cintia, ¿qué otra información? Sí, otra información es la de Cobos, que sale en la actualización de Media Mañana de los Andes. Cobos apunta a municipios peronistas. ¿A qué se refiere esta nota? Bueno, ya todos están armando la estrategia para las elecciones generales de Mendoza el 21 de junio. Cobos plantea en este caso su estrategia, que es acompañar a los dos candidatos ahora del Cambia Mendoza, que le fue muy bien en las PASO. Ellos son Marcelino Iglesias en Guaymallén, que recordemos terminó primero frente al candidato del Frente para la Victoria, que es Luis Lobos, y Daniel Orozco, que fue la gran sorpresa para Las Heras, sí, que hizo que Ciurca, el vicegobernador y candidato a intendente, reaccionara y hasta pidió licencia para tratar de llevar adelante la candidatura. Cobos ha dicho que los va a acompañar en toda la campaña, va a hacer reuniones con ellos, va a acompañarlos en las salidas que hagan para reunirse con los vecinos. Y en cuanto a Cornejo, que siempre ha habido... Respecto de Cornejo hay ciertas un poquito de diferencias. rispideces. Dijo que en la medida que se lo pidan, él lo va a acompañar en la campaña, pero en la medida que se lo pidan. Política en redes sociales, Claudio. Sí, bueno, a ver, Cobos siempre despierta pasiones, a favor y en contra y muchas. Y hay algunos comentarios muy interesantes en Facebook de cuando pusieron esta noticia, porque la gente se divide con sus opiniones y, bueno, algunos dicen excelentes, qué cara dura, fuerza Cobos, ladrón, bocón y cara dura, sí, vamos para adelante, o sea, están totalmente divididos, totalmente opuestos, pero cosecha unos cuantos apoyos en esta embestida que quiere hacer. De alguna manera es lo que siempre nos transmitís de que la parte política en redes sociales se polariza. Sí, casi siempre es así, y sobre todo con un personaje como Julio Cobos, que tiene sus detractores, que son terribles, pero también tiene muy fervorosos seguidores. Se resolvió finalmente paritarias en el gremio de la salud y fue noticia esta mañana. Sí, fue noticia, fue tapa de los diarios locales, fue tapa por un lado de uno, los trabajadores de la salud aceptaron el 35% de aumento salarial. Igual ahí hay dos palabras que aparecen en el diario, que por un lado habla de clave y por otro lado de alerta. Por otro lado, Los Andes también lo usa en su título de tapa. Con lo mismo, gremios de la salud aceptaron el aumento del 35% y El Sol lo nombra en un costado, solamente dice gremios de la salud aprobaron el 35%, pero lo que remarcamos un poco es la actualización de Sitio Andino que hace en su página online, que dice, pese al acuerdo salarial, ATE y AMPRO siguen reclamando por ganancias. Además, este es un tema que ya venía del día de ayer, cuando MDZ saca la lista de las 1.000 personas que pasarán a planta, 1.400 según Los Andes. Sí, algo que estuvimos conversando aquí, ¿no? De los aspectos que tomaban como título. Ahora con esta noticia se confirmaría esa lista, en donde ya tendrían que pasar a planta estas personas de esta lista. Concretamente, ATE y AMPROS, a través del plebiscito, lograron aceptar la oferta del gobierno. Sí, se termina con esto 2 meses de conflicto que ha tenido el gobierno y AMPROS y ATE. El 75% de las personas que trabajaron en la asamblea le dio el sí para que se aprobara este aumento salarial de 35%, que además del acuerdo implica otras cosas. Básicamente que se pasen a la categoría profesionales a los enfermeros y que se pase a planta permanente a unas 1.400 personas que estaban con contratos. Bien. También lo que planteaba Cintia, el tema de las ganancias en la legislatura provincial, y esto lo que ha dicho del Popolo, que van a ir todos los miércoles para acompañar este proyecto de ley, que recordemos, el Estado provincial no puede cambiar los mínimos imponibles ni el sistema del impuesto a las ganancias. Lo que sí puede hacer es ver a qué ítems del sueldo de los trabajadores afecta ese impuesto a las ganancias. Porque concretamente María Isabel del Popolo, titular de AMPROS, lo que plantea es justamente que la base del cálculo del mínimo no imponible sea equiparado a, por ejemplo, al Poder Legislativo, a los Poder Judicial, algo que dice que no sucede aquí en Mendoza. Claro, lo que ella plantea es que no hay igualdad entre los trabajadores estatales de Mendoza, que a unos se los calcula de una manera, que otros no los pagan, como es el tema del Poder Judicial, entonces lo que pide es igualdad para todos. Exacto. Nos vamos al último corte, ya regresamos con el cierre y la conclusión final aquí en Panorama U, primera edición. Último bloque, y en redes sociales, ¿qué otra información se estuvo moviendo esta mañana? La están moviendo muchos periodistas y tiene que ver con la designación de Leandro Santoro, que va a acompañar a Mariano Recalde como
candidato a vice jefe de gobierno porteño. ¿Por qué está todo esto? ¿Por qué llama la atención? Porque este muchacho, ¿sí?, un militante radical, hace un tiempito atrás, ahí estamos viendo el anuncio que hacía la TV pública, ¿sí?, sobre lo que se venía. Sí. Pero hace un tiempito atrás, hace exactamente 3 días atrás, esto lo vamos a contar un poco al revés, de atrás para adelante, dice, él dijo, aviso para que nadie se emocione en ninguna dirección, nadie me ofreció ninguna candidatura, igual agradezco la buena onda. Resulta que hoy está anunciando una candidatura junto a Recalde. ¿Por qué llama tanto la atención? Por lo que vamos a ver a continuación, que son algunas de sus opiniones respecto a lo que él pensaba en algún momento de la cámpora, del kirchnerismo y del gobierno nacional. Habría que ver qué entiende esta gente por democratizar la justicia, decía en el 2013. Capaz que piensen que el 54 los habilita a nombrar jueces de la cámpora. ¿Sí? En otro momento dijo, se fugaron más presos este finde, ahora entiendo qué querían decir los pibes de la cámpora con eso de militaban para la liberación. Y por último, otro que también está de ejemplo es, amigos de la cámpora, la persona que utiliza bienes públicos no es militante, es agente gubernamental, aunque lo haga en sus días francos. Todo ese tipo de tweets que no están borrados, que están, se los están echando en cara en este momento y todas las redes y la mayoría de los periodistas y mucha gente está opinando de esto. Es decir, hace nada estabas criticando a la cámpora y ahora estás como... Llama la atención, ¿no? Claro, está como vice de Recalde, que es uno de los bastiones de la cámpora. Exacto. Así que bueno, nada, todas las redes se están agitando un poco con estos tweets. Algunos que han borrado y los están rescatando y otros que todavía están vigentes. Hace minutos, ¿qué sucedía en los medios? Sí, en Sitio Andino, actualización de mediodía, hablamos de la tarjeta SUBE que comenzará a funcionar en nuestra provincia a partir del lunes. A partir del lunes comienza a funcionar la tarjeta. Sí, ya va a estar funcionando. El ministro de Transporte, Pablo Rousseau, informó que ya firmó el acuerdo con las empresas de transporte y con la empresa Siemens para que colocara 150 máquinas entre las de colectivo y las de Metrotranvía, que la gente va a poder comprar su tarjeta en los mismos lugares donde compra la Redbus o donde carga la Redbus, que van a ser una red mucho más extensa y que se va a poder cargar a través de sistemas informáticos también, de los teléfonos y de las computadoras. Y bueno, el ministro lo que explicó es que hasta fin de año van a ir introduciendo más máquinas en el sistema hasta que quede totalmente cubierto por el sistema SUBE. Se estima que en diciembre ya estarían todas las unidades del servicio de transporte público con este sistema, ¿no? Esa es la idea y es el pedido que ha hecho la Nación, que esté funcionando a full a fin de año. Cintia. Otra actualización también de Sitio Andino, en el plano local, vuelos directos Mendoza-Miami. Vuelos directos. Sí, se va a poder ir a Miami. Esta noticia la dio Aerolíneas Argentinas, que a través de un comunicado dijo que estos vuelos van a ser directos. En realidad, los que viajen desde Mendoza van a tener que ir a Córdoba. Pero Córdoba, claro, hacer escala en Córdoba y de ahí a Miami. Exacto, pero en realidad la información es que no vamos a tener que ir a Buenos Aires como se hacía siempre, sino que los vuelos van a ser directos y que van a tratar, después de ver cómo funciona este sistema, de si incluyen más vuelos o no. Pero ya va a estar funcionando desde junio o julio. Desde junio a julio, mitad de año. Exacto. Claudio, ¿en redes sociales? Sí, bueno, la gente está opinando sobre esto y uno de los cuestionamientos es ese. Le dicen a los medios, díganlo bien, que no es un vuelo directo, sino que hay una escala. Fuera de eso, también lo que hay es algunos chistes como diciendo, uy, qué bueno, ¿me recibirán la Redbus personal? Dice, o tengo que esperar a la tarjeta porteñita SUBE. Ahora la SUBE. Sí, exacto. Otros dicen, bueno, listo, Miami, para allá voy. Otro dice, uno cuestiona aquí y dice, no es para menospreciar, pero dice, ¿cuál es la diferencia entre viajar hasta Santiago y de ahí salir a Miami? Dice, si es un vuelo realmente corto. Dice, si es por diferencia de precios, quizás sí convenga. Así que esas, nada, son algunas de las opiniones que está dejando la gente en Facebook, sobre todo. Claudio, proyecciones de todos estos temas hacia la tarde. Bueno, hoy está todo muy variadito. Se puede ver que algunos van a entrar y muy pronto uno de ellos va a ser súper clásico. Hoy es un día que muy probablemente todo el mundo va a empezar a hablar de Boca y River. Evita también está entre las tendencias porque hoy hubiera cumplido 96 años, hace mucha alusión a que Fight tiene 97 y todavía está vivo, Bachelet sigue estando, Fight sigue estando, Messi sigue estando y algo que llama la atención, pueden encontrar en sus cuentas de Twitter algo que se llama Aníbal el Gobernador. Es un tuit patrocinado, el apagado para que esté allí y aparecen todas las tendencias de la red social Twitter. Vero, breve, ¿dónde ponía hoy el foco Edición Uncuso, la publicación digital de la universidad? Bueno, hace foco en el juicio de lesa humanidad por delitos de lesa humanidad que se está realizando en este momento, en la historia específicamente de Luz Feingold, que fue una de las víctimas, y recordemos que en este juicio están imputados 2 jueces y personas de la justicia.
Muchísimas gracias, Verónica, Cintia, Claudio. Entonces, ¿cuáles son los temas hoy que plantean los medios de comunicación en las redes sociales? Por un lado, el resultado de paritarias, ATE-AMPROS, que acordaron este aumento del 35%, pero siguen luchando por una modificación en el impuesto a las ganancias. Un segundo tema, Carlos Fait, el juez, el revuelo generado en torno a si se queda o si se va en la Corte. Un tercer tema presente también en los medios, fondos buitre, noticia que estuvimos abordando hace instantes. Y por último, hoy, como decía Verónica, Edición Uncuyo puso el foco en los derechos humanos. Nos encontramos a las 20 horas en vivo nuevamente para cerrar el día aquí en Panorama. Muchas gracias.